Básicamente el estrés es una respuesta adaptativa que pasa en todos los seres vivos, es universal en los seres vivos. Y a diferencia de nosotros con diferentes otros seres vivos, es que tenemos otros intereses más que la reproducción o que la supervivencia. Entonces, a partir de allí, podemos decir que cuando consideramos que tenemos estrés, que entendiendo que el estrés es una parte normal, es algo normal de lo que experimentamos el día a día, y cuando yo considero tener estrés y cuándo esto me va a afectar, decimos que hay estrés cuando los recursos que tengo son menores que las demandas a las que me enfrento. Es decir, las demandas son todas las cosas a las que vivimos, las que nos experimentamos. Puede ser el trabajo en el área laboral, en la familia. Y cuando yo en mi evaluación considero que mis recursos no son necesarios, no son suficientes, para afrontar estas demandas, entonces ahí empiezo a experimentar estrés. En el primer contacto con esa situación que considero estresante, yo voy a experimentar estrés porque es normal, es la que me va a invitar como ¿qué voy a hacer ahora? Entonces yo internamente hago una evaluación y digo, bueno, ¿será que mis recursos son suficientes para esta demanda? Cuando yo considero en mi evaluación que esos recursos son suficientes, pues los niveles de estrés se regulan. Y ya yo digo, bueno, sí puedo con esta demanda. Ahora, ¿qué pasa cuando yo en mi evaluación considero que esos recursos no son suficientes? Pues bueno, entonces ahí es donde se mantiene el estrés, que es un estrés sostenido, ya me empieza a generar muchísimas otras cosas. Por ejemplo, podemos hablar del estrés laboral. Tensión muscular, a lo mejor irritabilidad, cansancio excesivo tanto mental como físico. Problemas en el sueño, en la alimentación. Y entonces, ¿qué sucede? Si ese estrés se sostiene en el tiempo, la respuesta a ello es la ansiedad. ¿Sí? Entonces aquí hablaríamos que es la ansiedad. Entonces decimos que la ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro, ligada a un pensamiento catastrófico. Ahí tenemos pensamientos negativos. Entonces constantemente, ya de por sí estamos preocupándonos por ese futuro que es incierto totalmente. Correcto. Y bueno, ya estamos constantemente en ese pensar de que algo malo va a suceder, que algo es una catástrofe, y entonces ahí empieza a movilizar. Mencionas algo allí con respecto al estrés que me pareció bastante curioso para explicárselo a las personas, y es que dices que, bueno, debemos evaluar cuáles son esos recursos que nosotros tenemos para afrontar las diferentes circunstancias estresantes o esos estresores, llámese la situación económica, la dinámica que tengo en mi trabajo, el estrés a nivel académico, de repente de un estudiante que está sobrecargado de muchas tareas, la familia, un divorcio, un duelo migratorio, en fin, muchas situaciones o circunstancias que pueden ser generadoras de estrés, ¿no? Pero tú comentabas de esa evaluación de recursos. ¿Cuál es ese kit, por decirlo así, de emergencia o de recursos que debe tener la persona para que cuando se enfrenta a esas situaciones de estrés, como tú muy bien lo estás comentando, pues pueda afrontarlo de un modo positivo? Supongamos, ponemos un ejemplo en el trabajo. Supongamos que yo estoy en un trabajo en donde, bueno, una persona renunció y entonces me dan una carga laboral distinta a la que ya yo poseo. Entonces, si yo no tengo los recursos para afrontar esa demanda, supongamos que no sé, sea en un banco, a mí me dicen, bueno, mira, tienes que ser gerente ahora. Pero entonces resulta que a nivel cognitivo no tengo los conocimientos necesarios para gerenciar un espacio. O recursos materiales, por ejemplo, bueno, necesitas un carro, yo en ese momento no tengo un carro. Entonces, si yo tomo ese espacio, ¿verdad? Esa demanda, obviamente me va a generar mucho estrés porque mis recursos no se ajustan a la demanda que estoy experimentando en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Con lo que tenemos. Por eso es que hacemos una evaluación y decimos, bueno, ¿será que yo cuento? ¿Con qué cuentos? Ajá, con lo que cuento. O qué me falta por contar, porque exacto. A lo mejor, bueno, esto que tengo, este kit, como te decía, metafóricamente hablando, bueno, le faltan ciertas cosas, ciertas herramientas que son necesarias para afrontar el estrés de buena manera, como claro, lo estamos ¿no? comentando. Y que es válido totalmente que en su momento tú digas, bueno, no puedo afrontar esta situación ahorita, pero me voy a preparar para ello, que esa es la idea. Como que, bueno, sí, puede que tengas el espacio para ser gerente en el banco, pero si en ese momento no sientes que tienes la capacidad suficiente para hacerlo y te va a generar estrés,
Entonces es preferiblemente evitarlo, porque si no, al final vas a tener un estrés sostenido que puede generar también ansiedad. ¿Cómo afecta el estrés a nuestra vida? Mira, el estrés afecta en distintas áreas de nuestra vida y cuando hablamos de estrés también podríamos ligarlo a lo que es la ansiedad. Y afecta a distintos espacios, tanto sociales, personales, familiares, laborales, académicos. Y, y eso me hace no desenvolverme correctamente en esos espacios, porque ya de por sí tengo esa tensión muscular, estoy constantemente preocupado, a lo mejor preocupado porque no puedo llegar a la meta laboral o a la meta académica, o porque no estoy teniendo el tiempo necesario con mi familia, y entonces eso sigue generando ese estrés. Entonces al final el estrés y la ansiedad me van a afectar distintas áreas de mi vida. Entonces ahí es cuando es importante detectar si ese estrés y si esa ansiedad me está afectando estas áreas que ya mencioné anteriormente, ¿qué tengo que hacer? Y entonces es el momento como que de buscar ayuda, porque sí podemos autorregularnos nosotros mismos, y hay muchas personas que tienen la habilidad porque, bueno, a lo mejor ya han ido a un psicólogo, o bueno, o no, y bueno, ya están allí como, puedo autorregularme. Sin embargo, lo ideal es buscar ayuda en esas veces. Queremos controlar todo. Y ese deseo de querer controlar todo también nos estresa. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Tenemos que comprender que hay cosas que están en mis manos y cosas que no. Yo siempre le digo a las personas y le digo a los pacientes, lo que está en tus manos es lo único que puedes controlar. ¿Y qué es? A lo mejor lo que tú piensas de ti mismo, cómo te desenvuelves tú como persona. Porque ¿qué tanto quiero yo controlar lo que piensan los demás de mí? Cuando es incontrolable. ¿Qué controlo yo? Lo que yo pienso de mí mismo y cómo proyecto yo eso hacia los demás. Entonces hay que estar muy pendiente. Claro, es muy normal que en procesos de ansiedad tengamos la necesidad de controlarlo todo. Es normal, entendiendo cómo es la ansiedad. No quiere decir que es normal que todas las personas queramos controlarlo todo. No, que no es normal. No, no es sano tampoco. No es sano. Pero cuando estamos en ansiedad, sí pasa mucho, que quieres controlarlo todo, y es por ese miedo a la incertidumbre por el futuro, qué va a pasar y qué no, tengo la necesidad de controlarlo. Entonces la invitación es que tengan en cuenta que lo que podemos controlar es lo único de nosotros, y lo demás es algo que se controla en ellos, y ya nosotros no tenemos espacio allí. ¿Qué hacer cuando ya siento, Josué, que este estrés está acumulado, que necesito ayuda? ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo primero, yo siempre digo, es ser consciente de lo que estoy viviendo y aceptarlo. Creo que ese es el primer paso. Aceptar que estoy experimentando estrés o estoy experimentando ansiedad que no me es beneficiosa, porque recuerden que hay un estrés y una ansiedad que es adaptativa, pero ya cuando la considero esa adaptativa, cuando ya empieza a afectarme en distintas áreas de mi vida. Entonces cuando ya yo estoy teniendo estos signos, estos síntomas, es aceptarlo. Ya posteriormente, una recomendación que pueden hacer en casa es la respiración diafragmática, que tiene que ser una respiración suave, lenta, nasal, abdominal, rítmica. Entonces, usar esta respiración nos va a ayudar a regularnos en ese momento. Pero lo ideal y lo mejor, lo que yo siempre recomiendo, es que busquen ayuda con un profesional en el área de la salud mental. Tienes un rol muy importante dentro de tu labor como psicólogo y especialista en casos de estrés y ansiedad, y me parece bastante interesante tocar un poco esa parte de el cómo intervienes tú como psicólogo ante esa adaptación del paciente en la consulta odontológica. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro, bueno, primero tenemos que comprender qué es en sí la ansiedad dental. Y entonces cuando hablamos de ansiedad dental hablamos de que es un miedo constante e irracional ante una situación odontológica, bien sea el tratamiento o bien sea cualquier contexto ambiental de lo que implica la odontología. Una persona que experimenta ansiedad dental efectivamente experimenta esa ansiedad anticipada ante un tratamiento. Ya tiene temor del solo hecho de pensar que tiene que ir al odontólogo. Y le pasa a muchas personas. O están en ese espacio, por ejemplo, en la sala de espera, y ya están experimentando ansiedad. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas cosas que experimentamos? Intranquilidad motora, es decir, constantemente estoy moviendo el brazo o constantemente estoy moviendo la pierna, me muevo constantemente de aquí para allá, me paro y esto, tengo sudoración,
dolor estomacal, dolor de cabeza. Entonces todo esto lo experimentamos tanto en la ansiedad como en la ansiedad dental. Pero para que podamos comprender un poquito qué es lo que se experimenta allí en el consultorio, y de hecho cuando habla de ansiedad anticipada es ya días antes de ir al odontólogo, y ya estás experimentando todas estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿cuál es mi trabajo en sí en el consultorio? Dar esa estrategia para que el paciente se pueda adaptar de forma adecuada, óptima. Adecuada, exacto, a la consulta, y que sea un tratamiento placentero para él. Obviamente tenemos que tener en cuenta que hay muchas experiencias negativas que han vivido esos pacientes. Entonces tratamos como... ¿Es muy común esto? Sí, o sea, es muy común que la gente tenga ese terror o esa ansiedad dental. Sí, sí, y de hecho la invitación es que no tengan a lo mejor vergüenza por ello. De hecho, muchas personas que experimentan ansiedad dejan de ir al odontólogo y tienen muchas afecciones bucodentales y les da vergüenza. Y la invitación es que es parte del trabajo odontológico solventar todas esas situaciones dentales. Y aparte, como está mi trabajo en ese espacio, buscamos que te sientas cómodo, que estés tranquilo, tratamos de comprender a qué le tienes miedo, que ahí es la parte que hacemos como una reestructuración cognitiva que lo damos nosotros en psicología, que lo que buscamos es como entender cuáles son esos pensamientos irracionales y buscar racionalizarlos. Entonces, esos pensamientos que a lo mejor dicen, no, es que el tratamiento va a ser muy doloroso, y nos basamos muchas veces en la experiencia previa. También comprender con respecto al estrés, que no es nada más solventar lo que me genera, sino entender qué es lo que está generando el estrés, o qué es lo que está generando. Identificar los estresores. Exacto. Entonces, bueno, esa es una parte muy importante. ¿Cuál es la recomendación? Identifica qué es lo que está generando estrés, o lo que es lo que está generando ansiedad, y posteriormente tratar de buscar otra forma, o a lo mejor cambiarlo. Hay cosas que efectivamente no podemos cambiar. Por ejemplo, si estamos en el área laboral, no podemos cambiar el trabajo así como así, porque bueno, es lo que nos genera un recurso económico. Pero bueno, tratar de qué cosas puedo controlar y qué cosas puedo ir cambiando. También, como les había comentado, el ejercicio físico es súper importante. A lo mejor salir a dar una caminata conectándote con los espacios que estás viviendo, ser consciente de lo que estás experimentando. Por ejemplo, si voy al parque, conectarme también con esa naturaleza, estar al pendiente del árbol que estoy viendo, experimentarlo con mi tacto, poder sentir el olor. Y bueno, es eso, hacerlo desde la conexión con ese espacio. También la respiración es muy importante, hacerlo lento, suave y profundo. Me va a ayudar también a regularme. Rodearte de gente que también te apoye, que es lo que siempre recalcamos. Eso es lo que vendríamos a llamar como mi círculo de apoyo o mi grupo de apoyo. Rodearte de personas que también sumen, y no esas personas que a lo mejor restan en espacios, por ejemplo, de la negatividad, hablar mucho de la negatividad, sino que bueno, ubicarme más en espacios que me sean provechosos para